Bienvenidos nuevamente a una cápsula más de vida espiritual con salud emocional. Es un ministerio de la Iglesia Evangélica Maranata aquí en Ixtlán de Juárez y nosotras cuatro formamos el equipo que estamos trabajando en este ministerio y con esta ayuda a la iglesia y a las personas quienes lo necesitan. Bueno, mi nombre es Adela y nos acompaña. Yo soy Danica. Yo soy Arim. Yo soy Sarita. Y pues bienvenida Sarita, porque ya no estuvo en la cápsula anterior y pues hoy se nos unió para empezar, ¿no? Sí, gracias a Dios. Pues también agradecemos a Dios porque por gracia y misericordia de Él es que estamos aquí. Las cuatro hemos hecho un proceso espiritual emocional. En nuestras vidas hemos tomado tiempo, no ha sido de días, ha sido meses, años. Entonces, que hemos estado trabajando sobre esto y es lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Cómo Dios nos ha ayudado a través de este proceso. Y hoy vamos a hablar específicamente de una parte muy importante y esencial dentro de estos procesos, ¿no? Y que es la oración, ¿no? Entonces, bueno, empezando la definición de oración, como lo hemos visto, como lo hemos aprendido, recuerdo que algo muy tan cortito que se me quedó grabado desde que daba clases a niños, cuando decían qué es orar, y decíamos pues orar es hablar con Dios, ¿no? No sé si alguna de ustedes tiene otra definición, qué está pensando acerca de la oración o cuando ustedes conocieron de la palabra. Pues es la misma, ¿no? Creo que desde que yo recuerdo, desde pequeña, siempre preguntaban, ¿y qué es la oración? Ah, no, pues la oración es hablar con Dios, ¿no? Entonces, pero yo creo que es algo más, ¿no? Bueno, la oración es hablar con Dios y hablar como pues una persona, ¿no? Como una persona y qué características debe tener esa persona para que nosotros podamos conversar con él. Por ejemplo, en mi caso fue un poco difícil porque como no tenía una relación con Dios, al inicio de este proceso era para mí difícil porque yo pensaba que Dios estaba distante, que estaba ocupado, que no podía como estar completamente para mí. Entonces fue muy difícil para mí el iniciar esa plática con Dios. Tuve que empezar realmente a conocerlo a través de la palabra, que Él me ama, que Él me acepta, que Él me escucha y gracias al sacrificio de Cristo soy su hija. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos conocido también a través de la palabra? ¿Cómo se da esa conversación o qué características debe tener, ¿no? Esa persona que nos debe escuchar? ¿Qué hemos aprendido de la palabra acerca de él? Por ejemplo, que nos entiende, por ejemplo, ¿no? No vamos a hablarle a una persona que no nos entienda lo que le estamos diciendo, ¿no? Bueno, en mi caso, yo también desde muy chica aprendí la definición de que era que era una plática con Dios, pero para mí mucho tiempo no tuvo sentido, sino hasta que empiezo mi proceso, empiezo a conocer a Dios de diferente manera, a platicar con Él y a saber que realmente me entiende, no como en la niñez, que es como más estructurado, ¿no? Que solamente yo pensaba que era hablar con Dios y ya. No, después de mi proceso yo entiendo que Dios me entiende y sabe lo que siento, entiende mis emociones y así ya puedo tener una buena plática con Él. Yo creo que también para tener una conversación con Dios necesitamos fe. Pero algo antes que quisiera recalcar es que sin oración no hay relación. O sea, es como todas si alguien tiene parejas o está en una familia, siempre dicen lo importante es la comunicación, ¿no? Entonces, y es verdad que eso es esencial. Y entonces cuando hablamos también de nuestra relación con Cristo, pues tiene que haber una comunicación, ¿no? Tiene que haber esa comunicación, si no, no hay relación, pero para este grado de comunicación necesita haber fe, porque en realidad pues no lo vemos físicamente, yo no lo veo físicamente,
no sé qué, por ejemplo, no veo sus facciones o no veo sus respuestas tal como si hablara con una persona, pero realmente sí podemos saber su respuesta en la palabra, pero siempre hay que orar con fe que Él está ahí, ¿no? Que nos escucha, que nos entiende, como lo que estabas comentando hace un momento. Bueno, muy bien. Entonces, a través de la palabra se da ese ciclo de la conversación, ¿no? De esa relación con Dios, porque cuando conocemos a Cristo, entonces empezamos una relación con Dios y es a través de la oración, pero también la lectura de la palabra, ¿no? Como decía, aprendí a conocer, ¿no? Cómo era Dios. Entonces, no solamente la oración es pedir, no solamente nosotras hablar y hablar, sino es también escuchar a Dios a través de la palabra, ¿no? Y conocerlo. Por eso es que decía cómo tiene que ser esa persona que con la cual vamos a platicar, porque realmente creo que no platicamos o no conversamos con alguien que no tengamos confianza, que no nos ponga atención, que no nos escuche, ajá, que sea sensible a mi necesidad y a mi situación, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces, dentro de nuestra experiencia personal y del proceso, entonces, como Sarita bien lo mencionó y ya Arin también, que al principio era difícil o diferentes formas, ¿no? De ver la oración, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo fue, Dani? Pues yo creo que como yo desde que era pequeña, mi familia venía a la iglesia, yo entregué mi vida a Cristo como a los 6 años, entonces siempre era un hábito, la oración. Pero va cambiando con el tiempo y yo creo que conforme pues llegan las heridas, llegan cambios en nuestra vida, situaciones personales, pues ese concepto de comunicación se va como distorsionando, ¿no? Entonces, y porque la vida al final de cuentas es un proceso y no siempre vas a estar igual, ¿no? Como que siempre vas madurando, No pasa o sea, no es plano, ¿no? Sino es como las curvas ahí, un rato arriba, un rato abajo, ¿no? Entonces, creo que para mí fue un proceso de entender que la oración con Dios no solamente era para pedir, ni tenía que ser perfecta, como estructurada, sino podía expresarme con él realmente y expresar cómo me sentía y sentir que él me escuchaba, ¿no? Y que al final de cuentas que me entendía también, porque pues a veces tenemos cada cosa que sentimos, ¿no? Tristeza, desesperación. Que a veces no sabemos cómo explicar, sí, ¿no? pero que él, No decirle. pero que él también, él dice que sabe lo que vamos a decir, pero que aún así le gusta que se lo digamos, ¿no? Entonces, para mí, ese ha sido mi proceso en la oración. ¿Y el tuyo? En mi caso, pues yo conocí al Señor a los 18 años, entonces, pues realmente antes de eso, no era realmente una relación, ¿no? Entonces, para mí Dios sí estaba, sí existía, sí tenía conocimiento de Él, pero pensaba que no tenía como tiempo para escucharme, ¿no? Y más, en mi caso era como creo que no tiene el tiempo para escuchar cómo me siento, ¿no? Y era más como por situaciones de vida, como dado mucho a la tristeza, al sentimiento de dolor, de rechazo. Entonces, era como que, bueno, creo que Dios no me escucha. Es más, Dios está interesado o ocupado en otras cosas mucho más grandes que poder escucharme, ¿no? Entonces, eso fue al principio, ¿no? Pero conforme vamos conociendo de la palabra, avanzando en nuestra vida cristiana, va siendo la oración mucho más diferente, ¿no? Pero hemos aprendido muchas cosas a través del proceso que hicimos. Entonces, ¿cómo va cambiando eso en la vida de cada una de ustedes? Creo que tiene que ver mucho con el proceso que estamos llevando. En un inicio, para mí me costaba mucho trabajo
el pedirle algo, ¿no? Porque siempre, en toda mi juventud, fui una persona muy independiente, autosuficiente, entonces yo me costaba trabajo como que pedirle, ¿no? Que necesito esto, entonces, pero en el inicio del proceso eran más como lamento, era más un lamento que una oración, ¿no? Y me sentía yo mal, dije, por mucha queja, ¿no? Estará bien, estarme queje y queje, es que me pasó esto, me pasó aquello. ¿Y por qué es? Preguntas. Pero también leyendo los salmos, nos damos cuenta, ¿no? Que no está mal el abrir nuestro corazón, porque Él lava esas heridas precisamente. Sí. Y con esa queja, con ese lamento que nosotros hacemos al hablar con Él nos va sanando nuestras heridas. Muy bien. Ajá, ¿alguien más? Y yo, por ejemplo, cuando como sabía desde niña que era hablar con Dios, una oración, pero no lo sentía tan real. Cuando empiezo mi proceso, el pastor me cuenta la parábola del hijo pródigo, y ahí es donde yo me doy cuenta que Dios sí me escucha, que Dios vino a morir por mí, que Dios me perdonaba, ¿no? De todos mis pecados, pero que yo tenía que confesarlos y tenía que aprender a hablar de una manera diferente con Él, ¿no? Ya no como cuando era niña, ni a lo mejor cuando fui adolescente, no recuerdo bien esa parte, pero sí ahora empecé a contarle a Dios todas mis emociones, lo que yo sentía. Porque si llega un punto en que uno dice, ay, no es que le pida yo a Dios esto, todo, es pedir. No nada más es pedir, sino es expresar todo lo que uno siente. Pero para mí fue muy importante la parábola del hijo pródigo. Como que aprendiste o la palabra te dijo que tenías que regresar a tener esa relación con Dios. Sí, ¿no? Definitivamente yo me veo como la que se fue de la casa. De la casa. Sí, la que tuvo que experimentar. Pero regresar derrotada, ¿no? Yo así me sentía, regresar derrotada. Humillada. Pero descubrir que Dios me estaba esperando con amor, para mí fue lo máximo, ¿no? Sí. Y yo creo que, como cada una de nosotros dijimos, tiene mucho que ver con nuestro proceso. Y si tú nos estás escuchando cuando hablamos de proceso, estamos hablando acerca de, ese proceso de conocer a Dios y de conocer cómo Él puede sanar nuestras heridas, y conforme vamos conociendo a Dios y vamos viendo que Él primero tiene el control de toda nuestra vida, nos conoce, y como vimos en el episodio anterior, conoce nuestros pecados, pero aún así Él murió por nosotros. Cambia la perspectiva también de la oración, porque para mí yo creo que era como, pues todo está bien, todo está bien, mira, voy a orar, voy a comunicarme contigo, pero no te preocupes, todo aquí marcha bien, sí, yo pues lo controlo. Sí, gracias Dios, pues te pido, ¿no? Que me ayudes con esto, en la escuela, en cosas así, yo creo que no superficiales porque son importantes, pero yo no permitía que Dios viera más allá de mi corazón, en lo profundo, ¿no? Entonces, para mí mis oraciones eran así de todo bien, todo padre, y vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que cada una de nosotros oraba con respecto a lo que estaba sintiendo en ese momento, y la forma en cómo veíamos a Dios en ese momento, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que aprender que realmente Dios estaba interesado en mí, ¿no? Y de todo lo que me pasaba y todos mis sentimientos, realmente era pues puro llorar, ¿no? Llorar y sentirme triste y sentirme de esa parte, ¿no? Esa parte como había episodios, ¿no? En mi pasado, de depresión, entonces era así como que ¿para qué decirle a Dios cómo me siento, no? Si tal vez ni estoy haciendo nada interesante, nada bueno, nada productivo que eso, ¿no? Pero podemos ver que entonces que nuestra vida, a través de las situaciones que hemos vivido, pueden ser desde nuestra infancia,
hay diversas situaciones, entonces nos empezamos a dañar, a llenar nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma, ¿no? De tantas situaciones, y no precisamente de Dios, ¿no? Entonces, y más cuando no lo conocemos, cuando andamos lejos, pues, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que realmente no podamos tener una relación con Él, ¿no? Y que nuestro corazón no esté totalmente dispuesto y abierto, ¿no? Y si nuestras experiencias fueron que nadie nos escuchaba, o sea, que no había tiempo que nos escuchara con esa relación con nuestros padres, ¿no? Entonces, pues cuando uno conoce a Dios como el Padre, pues realmente, pues podemos hacer como esa semejanza, bueno, pues tal vez no me escucha también, ¿no? O las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Y yo creo que hay que tener en claro que la oración, como todas las relaciones que tenemos, ninguna es igual, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, por ejemplo, Sarita comentaba, ¿no? De, pues yo en mi autosuficiencia, yo le decía, Ujú. mira, te pido esto, perdón, que no puedo, no pedías nada, ¿no? Ujú. Entonces, sí, las cosas son así, pero yo no te voy a pedir nada porque yo puedo sola, ¿no? Entonces, en Ujú. el caso de ella, no, pues Dios está lejos, entonces no esperemos que todas las oraciones y toda esa Sean relación sea iguales. igual, ¿no? O compararse con alguien de, no, es que esta persona sí ora demasiado y ora muy bien, sino que cada uno tiene su propia relación. Sí. Entonces, no todas las oraciones son iguales, ¿no? Entonces, no hay como un formato de decir así tiene que ser. Claro, que la oración tiene que incluir adoración, tiene que incluir gratitud, tiene que incluir intercesión por las peticiones, las necesidades de otras personas, y peticiones, ¿no? O sea, personales, y principalmente también para que otros conozcan a Cristo, ¿no? Entonces, pero si eso debe de incluir la oración, realmente cuando no sabemos o cuando no estamos bien, pues realmente no lo hacemos, no vamos a hacerlo de una forma correcta, ¿no? Entonces, pero a través de todo eso también Dios nos comprende, ¿no? Y hay momentos en que la palabra misma nos habla de personas que hicieron una oración que simplemente era, como decía Sarita, queja, lamento, llorar, y que apenas si se escuchaba, ¿no? Recuerdo ahorita a Ana, ¿no? En el Antiguo Testamento, donde ella tenía una necesidad y una aflicción, ¿no? La aflicción de que pues ella tenía su esposo tenía otra familia, y la Porque otra así era la esposa, cultura. así era la cultura en ese momento, no era porque Dios lo aprobaba, ¿no? No era porque Dios quería eso, pero era así. Entonces, ¿cómo esa situación la afligía a ella, ¿no? Y porque no tenía hijos también. Entonces, pienso en ella que fue más, dice que ella derramó su corazón, ¿no? Entonces, y solamente era llorar, pero Dios le escuchó así. Y entonces, la palabra también dice que hemos de pedir como conviene. Entonces dice, pues No no, lo sabemos. no lo sabemos. Pero ¿quién es el que intercede por nosotros? El El Espíritu. El Espíritu Santo. Ujú. El Espíritu Santo dice, acomoda las cosas, como son, ¿no? Creo que es muy hermoso cuando nos vamos guiando a través de la palabra de Dios, porque ese versículo a mí me servía Ujú. para, aunque no quisiera en ese momento, a lo mejor estaba pasando por alguna dificultad y no sentía el orar, Ujú. pero una vez que empezamos a tener una relación con Dios, no debemos dejar que se enfríe Ujú. y estar orando continuamente. Y entonces ese versículo venía a mi mente y decía, yo tengo que orar. A lo mejor no puedo ahorita pedir exactamente lo que yo quiero, Ujú. pero voy a orar. Tengo que estar con esa relación constante y Dios va a proveer lo que Él crea necesario para mí, ¿no? Ujú. Hay que ser intencionales, ¿no? Como todas las cosas que debemos de hacer es con intención y siempre confiando en el Espíritu Santo que pues Él va a interceder por nosotros Ujú. también, ¿no? Y también es poco a poco, porque cuando uno está empezando a vivir un proceso, uno derrama totalmente
con lloro, con lamento, con todo, y a lo mejor no podemos hacer una oración estructurada, pero sí al paso de los días, al paso del tiempo, vamos aprendiendo a cómo también debemos dirigirnos a Él, cómo tenemos que pedirle, pero en el momento Él nos entiende, yo creo que nos entiende por cómo estamos, ¿no? Viviendo. Entonces, en cualquier momento es bueno doblar nuestra rodilla y pedirle a Dios, ¿no? Sí, eso es importante, porque dentro de todo esto, bueno, habrá quienes pongan horarios, ¿no? O sea, tengan un horario específico o una disciplina ya después de tanto tiempo de oración, que dicen, tanto tiempo voy a orar, ¿no? Entonces, pero la oración tiene que ser constante, ¿no? Es una relación del diario, ¿no? Orar sin cesar. Orar sin cesar, o entonces, cuando estamos en un proceso espiritual, emocional, entonces, pues hay muchas cosas que está trabajando, cosas que Dios a través de su Espíritu nos está mostrando, algo que debemos sanar, algo que debemos perdonar, algo que debemos pedir perdón también, porque nos damos cuenta de lo que hemos hecho, del daño que hemos causado. Entonces, pedimos perdón. Entonces, cuando pasa todo eso, entonces, pues realmente no es que en una hora específica Dios nos hable, ¿no? O sea, sí, en el momento donde estemos, a veces Dios a través del Espíritu nos habla y nos convence de pecado, de justicia, de juicio, como dice la palabra, ¿no? Y es ese momento en que, bueno, yo lo hacía, yo creo que ustedes también, o sea, en ese momento pues te arrodillas o así parada, o llorando, o yo lavando trastes y llorando amargamente, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones así, ¿no? Como Dios nos habla y son esos momentos, eso es oración también, ¿no? Es una oración mucho más, como desde lo profundo del ser que sale por lo que estamos reconociendo, lo que Dios está mostrando, ¿no? Y también hay oraciones que no son tan profundas a veces, ¿no? Es una oración de agradecimiento, puede ser que en el momento necesitamos ayuda y socorro y en ese momento es como, Señor, ayúdame por favor. O por ejemplo, orar por guía, hay diferentes tipos de oración y creo que a medida que conocemos a Dios vamos a saber cómo orar. Para mí creo que las mejores oraciones o los mejores tiempos de oración siempre ha sido después de leer su palabra, ¿no? Después de leer qué es lo que Él quiere decirme a mí, a mi corazón. Y pues creo que también es una invitación para todos los que nos están viendo, de que a medida que lo conoces, o sea, esa es una conclusión o algo a lo que llegamos todas, ¿no? Que a medida que lo conocemos por medio de su palabra, vamos a poder hablar con Él, porque lo vamos a conocer. Entonces, yo hablo con ustedes en confianza porque ya las conozco, porque yo ya sé de ustedes, ¿no? Entonces, creo que así también la oración va cambiando a medida que lo vamos conociendo, pero también a medida de los procesos que vamos llevando en nuestra vida, ¿no? Entonces, Job, por ejemplo, eran lamentos, ¿no? Entonces, cuando le viene la tragedia, él dice, pues, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, y alaba, ¿no? El nombre de Dios. Pero a medida que pasa su enfermedad, él se lamenta y él dice, pues, mejor ni hubiera nacido, o sea, ¿qué hice? Y él le va diciendo en queja, pidiendo explicaciones, explicación, ¿no? Pero cuando él ve a Dios, bueno, cuando él habla, tiene esa conversación con Dios, su oración cambia y entonces él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces la oración también va a ir cambiando conforme a nuestro proceso, pero todo al final de cuentas llega a ser según el conocimiento que tenemos de Dios, ¿no? Sí, entonces al principio de nuestra vida cristiana y de un proceso, pues igualmente no, definitivamente no es lo mismo, ¿no? A cuando ya entendemos muchas cosas, a cuando aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas, entonces realmente eso va cambiando y entonces hay algo que nuestra relación con Dios también se va acercando mucho más y entonces aceptamos más fácil las situaciones que vienen por delante, ¿no? Entonces, porque definitivamente
Esta vida, como decíamos anteriormente, es una vida imperfecta, donde hay muchos obstáculos, muchos enemigos también de quienes quieren seguir a Cristo. Entonces, pues realmente vamos a pasar por muchas cosas, pero es más fácil aceptar entonces lo que Dios está permitiendo en ese momento en nuestra vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor, ¿no? En nuestra vida cristiana creo que todos podemos dar fe, que hay una lucha espiritual. Uh-huh. Y cada caída, el enemigo nos separa de Dios, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Nos quiere separar, y nosotros debemos de luchar, de seguir en pie con esa relación con Dios, ¿no? Como quiera que sea la oración, debemos de ser constantes. A mí me gusta un pasaje que es Jeremías 33:3, el versículo que dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Él me pide, ¿no? Dios me pide que yo clame. Sí. Y es algo hermoso para mí, ¿no? ¿Alguna de ustedes tiene un pasaje, un versículo que les ha ayudado? Pues a mí Hebreos 14:16, disculpe, no traigo lentes, pero dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y para mí esas palabras de acerquémonos confiadamente es como, pues con toda confianza, ¿no? Tú acércate, habla conmigo, ¿no? Entonces, eso para mí me da mucha libertad de, ay, bueno, está bien, voy a hablar contigo, pero te lo voy a decir desde el fondo de mi corazón, ¿no? A mí me gusta mucho, es algo que me ha ayudado mucho, mucho en mi vida cristiana, en mi relación con Él. Voy a leer San Juan 15, el versículo 15, San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque realmente si mi relación con Dios a través de la oración, mi relación con Jesucristo a través de la oración, el Espíritu Santo también, que los tres actúan en la oración y en mi vida, entonces están aquí Dios me está diciendo: permanece, quédate ahí. O sea, y si es como lo que comentó la hermana, orad sin cesar, por ejemplo, ¿no? Clama a mí, ¿no? O acércate confiadamente al trono de su gracia. O como de lo que dijo Arim, que el hijo pródigo regresó a casa de su padre para tener esa relación de padre e hijo. Entonces, Dios me dice: permanece de esa misma forma, ¿no? Porque realmente eso es lo que Dios quiso desde un principio para nosotros, ¿no? Si permanecemos con Él, dice, entonces vamos a poder dar fruto, vamos a poder salir victoriosos, vamos a salir de todo lo que, de nuestras situaciones que vivimos, nuestros procesos también, vamos a poder entender la soberanía de Dios, y porque dice: separados de Él, pues nada podemos hacer, ¿no? Entonces, nuestra confianza y nuestra fe se basa en lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Y realmente entonces podemos ver que eso es lo que Dios quiso desde un principio para nosotros, para sus hijos. Porque recuerdo cuando Dios creó el mundo y las personas, entonces dice que Dios las creó precisamente para que tuvieran una relación con Él. Entonces, y allí en ese lugar, en ese jardín, en ese mundo perfecto que Dios creó, entonces dice que Dios todos los días se paseaba por el jardín y las personas hablaban con Él, y Él hablaba con las personas. Y tenían tanta comunión, relación, que el hombre y la mujer entonces se acercaban confiadamente a hablar con Él, ¿no? Entonces, y que Dios se ocupaba de ellos en todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Pero pues ya sabemos que algo muy difícil pasó ahí también, que cortó esa relación con Dios, y que a través del pecado, de la desobediencia,
de la mujer y del hombre. Entonces, cuando Dios volvió a buscarlos en el jardín, dice que ellos se escondieron y entonces no tenían una relación con Él. O sea, en vez, no salían como antes, ¿no? Que él veía, escuchaban que Dios ya estaba ahí, entonces con confianza iban, ¿no? O hablaban. No, ahí ya no, a través de la desobediencia. Entonces dice que ellos se escondieron porque tenían miedo, porque tenían vergüenza. Entonces, ya la relación ya no fue la misma. Pero Dios, a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos, entonces Dios también quiere que nosotros regresemos a Él, ¿no? Pensemos en la historia del hijo pródigo otra vez. Entonces quiere que regresemos con Él. Y Él tiene un buen deseo para nosotros, que regresemos a esa comunión y esa relación con Él. Y Dios ya ha hecho todo a través de Jesucristo. En esa cruz, en ese sacrificio de Cristo, entonces Él ya hizo todo para que nosotros volvamos a tener esa comunión y relación con Él. Pero también nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe en ese sacrificio y decirle a Él, sí, sí quiero, ¿no? Sí creo que tú eres Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres el Salvador, y quiero otra vez regresar contigo a la casa y tener esa relación contigo, ¿no? Bueno, pues pues gracias por escucharnos. No sé y si alguien quiere animar a las personas que nos están viendo, si tú eres alguien que te ha costado la oración, que es como que a veces se sufre o a veces sentimos que no es correcta, o estás como en el jardín del Edén con vergüenza, con culpa, miedo, y sientes que no puedes tener esa comunicación con Dios, o simplemente porque no quieres que vea lo profundo de ti, o no sabes cómo comunicarte, pues tener esa esperanza que Cristo ya hizo todo para restablecer esa comunicación, que el Espíritu Santo intercede por ti, por esa oración, y que Dios escucha al corazón sincero también, ¿no? Entonces, y al final de cuentas dice también que la oración del justo puede mucho. Entonces, también como es una guerra espiritual, pero hay poder en la oración. Entonces, que puedes ir mejorando poco a poco, no te desanimes, y al final de cuentas es un proceso, ¿no? Es una disciplina. Sí. Y somos justos a través del sacrificio de Cristo. Es importante también a través de la oración ponernos a cuentas con Dios todos los días, para sentirnos en paz, libres, a gusto, para seguir comunicándonos con Él, ¿no? Sabedores que a través del sacrificio de Cristo Él nos perdona, ¿no? Y si están iniciando un proceso, es decirle todo a Él y no tener miedo de contarle las cosas, porque Él nos va a escuchar y las va a entender. Muy bien, sí. Entonces, pues les seguimos invitando a hacer este tiempo también de tomar un tiempo específico con Dios, hablarle a Él, y como ya dijeron y expresaron diferentes formas, Él los va a escuchar. Y si tú quieres también, hay alguna petición, alguna necesidad que quieres que oremos por ti, pues también puedes hacernos llegar tu necesidad, tu petición, y vamos a orar por ti también. Y pues gracias a cada una de ustedes por este tiempo, y les agradecemos también por acompañarnos. Y pues a mí me gustaría terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración dirigida a Dios, y si tú estás ahí, pues puedes también inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, de esta forma para concentrarnos más en fe, para pensar que Dios nos está escuchando, ¿no? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por lo que tú nos permites compartir a través de este espacio. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, nos has ayudado en el proceso de nuestra vida espiritual y emocional, y asimismo, Señor, tú estás interesado, Señor, en todas las personas, Señor. Estás interesado en restaurar vidas, en cambiar vidas, en hacerlas, en buscarlas, Señor, y
para que lleguen al conocimiento de tu palabra, Señor. Yo te pido en este momento por todas las personas que nos están escuchando y que hay una necesidad en ellas, Señor, una petición, algo, Señor, que están viviendo, Señor, y que necesitan de ti. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú les guíes, que tu Espíritu Santo esté actuando, Señor, en sus vidas, llevándolas al convencimiento, Señor, de la necesidad de ti, Señor, de que te necesitan, Señor. Pon, Señor, en cada corazón esa necesidad y la fe, Señor, y la certeza, Padre, de que tú eres un Dios real, un Dios vivo, Señor, y que se compadece de todas nuestras debilidades, que nos escucha, que nos entiende, Señor, que sabe perfectamente, aunque nosotros ni siquiera sepamos, Señor, cómo nos estamos sintiendo, pero tú lo sabes perfectamente, y tu Espíritu Santo que acomoda las cosas y que te dice qué es lo que realmente está pasando, Padre. Te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de ellos, Señor, y también te pido por las situaciones actuales que se están viviendo, por los niños, Señor, los jóvenes, los maestros, Señor, esta situación, Señor, de las clases en este momento, que por la situación de la pandemia, pues no ha podido llevarse a cabo en una forma normal como todos están acostumbrados, Señor, y eso ha traído muchas situaciones en la vida de cada uno de ellos, Padre. Y te pido, Señor, que tú les bendigas, les ayudes, que tú les des sabiduría para salir de esto, pero sobre todo que puedan acercarse a ti, Señor, por ayuda, Padre. También te pido por todas las familias, por los papás, por la situación económica, la provisión, Señor, que necesitamos, Señor. Tú conoces todas las necesidades y nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues les agradecemos y los esperamos la próxima semana para que nos acompañe. Gracias. Hasta luego.